La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro profético de Jeremías, capítulo 35, verso 12 en adelante, que dice así: Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme mi palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos tus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. El mensaje de esta mañana es obediencia envidiable. Qué maravilloso cuando los hijos obedecen y oyen la voz de su padre natural. ¿Cuánto más si oyesen la voz de su Padre celestial? El pueblo de Judá hacía gran contraste con los recabitas. Era desobediente a Dios, deliberadamente desobediente, y sería castigado, porque el Señor no premia la desobediencia. Los recabitas serían recompensados teniendo siempre un varón ante Dios. Los recabitas recibieron su nombre de Recab, cuyo hijo Jonadab ayudó a exterminar el culto a Baal en el reino del norte en el año 841 a.C. Era una tribu nómada que descendía de los ceneos. Se había pegado a Judá y continuaba asociada con ellos, pero no se identificaba en su manera de vida. Algunos piensan que los recabitas fueron absorbidos por la tribu de Leví y que fue así como se cumplió la promesa de Jehová Dios. Aunque hoy día
no podemos identificar a los recabitas, creemos que su identidad será reconocida en el milenio. Pero bien, Jonadab, hijo de Recab, era un hombre fuerte y sabio. Su vida y testimonio era una protesta al modo del profeta Elías contra los pecados de su época, contra el culto a Baal y contra la disolución moral. Los recabitas eran una familia separada que vivía de modo patriarcal, morando en tiendas y observando el voto del nazareato. ¿Cómo fueron empleados como reprensión a Judá? Podemos aprender mucho de ellos. En primer lugar, eran hijos de un buen padre. Jonadab enseña la Biblia que era un hombre celoso de la causa de Dios, lo que hoy en día las gentes nos llaman fanáticos. Y gloria a Dios, yo soy, por ejemplo, fanático de Cristo. Él es mi supremo y glorioso líder. Él es el que inspira en mi vida. Allá los otros que tengan sus ídolos, problema de ellos. Pero vemos aquí un ejemplo de rectitud, valentía y consistencia por parte de un padre. Llega muy lejos en la formación del carácter de un hijo. La rectitud, la valentía y la consistencia son valores innatos que siembra Dios en la vida de un padre para que sus hijos reciban la herencia celestial escrita aquí en su santa palabra. El bien y el mal que los hombres hacen vive luego en sus hijos. Si el padre engendra mal en la vida de sus hijos, les enseña a amar el mal, el odio, la venganza, el rencor, la envidia, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, eso va a heredar. Pero si le enseña a vivir en humildad, en mansedumbre, en obediencia, en sometimiento, no solamente a sus consejos como padre, sino también en obediencia a los mandamientos divinos de nuestro Padre Celestial, esa heredad, como dice el Señor, no faltará varón delante de la presencia de Dios todos los días. En segundo lugar, fueron severamente sometidos a prueba. Enseña el verso 2 que el Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Habían entrado en la ciudad en busca de protección cuando el rey de Babilonia y sus fuerzas entraron en la tierra, como dice el verso 11. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Esto significa que la obediencia trae raíces de felicidad, de triunfos y de gloria. Ahora, en este pasaje, en el verso 2, son tentados por el profeta en la misma casa de Dios a que quebranten su voto de abstinencia. El profeta Jeremías les invitaba a los recabitas: bebamos vino. Y era el Dios de gloria
nuestro Padre Celestial que lo estaba mandando al profeta para probarlos. En verdad, hubieran podido ser excusados en estas circunstancias, pero en cambio, la entereza de ellos, la entereza de esta tribu, no permitió que en ningún momento faltase la obediencia y el temor a nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es ver cómo las personas se humillan ante Dios, cómo las personas como los recabitas sientan precedentes y antecedentes para que podamos gozarnos grandemente en Él. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice claramente cómo debemos actuar ante una circunstancia de esa naturaleza. Pedimos al Señor su suprema dirección. El Señor les iba a recompensar. El Señor a nadie deja sin su recompensa. El Señor hace cosas maravillosas, cosas divinas, cosas que a nosotros nos deja prácticamente con la boca abierta. El Señor dijo, dales de beber vino. Y el profeta, obediente a la palabra de nuestro Padre Celestial, fue ante ellos y le dijo, vamos a beber vino. ¿Y a dónde los llevó? Lo llevaba a la misma casa de nuestro Padre Celestial. Oiga, qué cosas tan maravillosas. Podemos ver cómo los seres humanos muchas veces somos probados de diferente manera, ¿no? Y ahora aquí en este precioso pasaje podemos encontrar una claridad tan preciosa. Siendo hijo de un buen padre como lo era Jonadab, esta bondad que regala Dios, amables oyentes, también nos lleva a entender que fueron fieles a sus convicciones. En tercer lugar, ellos dijeron, como dice el verso 6, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Aunque su padre hacía tiempo que había muerto, y aunque nadie les había podido reprochar que lo tomaran en tal ocasión, sin embargo, permanecieron fieles a la voluntad de su padre y a sus propias conciencias. Naturalmente, Jeremías sabía bien que no lo tocarían si ellos iban a cumplir su propósito del profeta, y el mensaje de Dios habría quedado invalidado. El proverbio, cuando estés en Roma, haz lo que los romanos, es a menudo cobarde e inmoral. Este principio disoluto y contemporizador ha sido la ruina de multitudes, es decir, sigue el ejemplo de los que otros hacen. Debemos caminar con una personalidad definida, dada por Dios, no por el hombre, formada por el alfarero, porque nosotros somos el barro en sus preciosas y santas manos. En cuarto lugar, vinieron a ser un ejemplo para otros. Su fe en su Padre, su obediencia y devoción a su palabra y voluntad fueron empleadas por Jehová Dios para reprender la incredulidad y desobediencia de su pueblo, del pueblo de Judá, del pueblo de Jerusalén. Ellos obedecen el mandamiento de su Padre, pero a vosotros os he hablado yo
y no me habéis obedecido, dice el Señor en el verso 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ecuador. El Señor ha enviado su evangelio más de 100 años al Ecuador. Y los ecuatorianos, en un porcentaje de unos 15% de toda la población, conoce la palabra de Dios, porque los demás solo les gusta oír y a veces ni oír, rechazarlo. Y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con esto. Los recabitas fueron obedientes a las palabras de su padre dichas hace 300 años. Pero los profesos hijos de Dios, los de Judá y de Jerusalén, habían descuidado y olvidado sus palabras. Cuán cierto es todavía que en nuestra relación humana y temporal mostramos mucha más fidelidad que en las espirituales y eternas. El padre aconseja al niño, al joven, y el joven ya cuando tiene 18 o 20 años dice: bueno, papá, yo ya soy hombre. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Puedo definirme, puedo hacer lo que yo creo conveniente. Y toma el camino equivocado. Por eso dice el proverbista que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y allí está, jóvenes que lo vemos involucrados en situaciones difíciles, duras y desastrosas por la desobediencia. Aquí no vengamos con ese cuentito de hogar desorganizado. No, aquí no hay eso. El hijo que no obedece el consejo de su padre está cerca de la ruina, del descalabro, de caer en el abismo. Los recabitas habían recibido un solo mandamiento y obedecieron. Al pueblo de Dios se le mandaron siervos y profetas una y otra vez, como enseña el verso 15, repitiéndole sus palabras a ellos. Eran como discos rayados los siervos y los profetas, pero como hasta ahora no escucharon. Cuán lentos son los hombres para creer en Jehová Dios y sus santos mandamientos. Por último, recibieron recompensa. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, varón que esté en mi presencia todos los días. Su obediencia a su padre fue agradable delante del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Como familia, vivieron largo tiempo sobre la tierra. Esta es la especial bendición que acompaña al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. La obediencia a la palabra de Dios recibe el galardón de la vida eterna. Todos los que honran su palabra, la palabra de Dios, estarán siempre delante de Él, y Él los oirá. Él escuchará el clamor, el ruego y la súplica, y les dará la respuesta.
porque está escrito en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Juan capítulo 3, versos 34 al 36 dicen, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué te parece, amado hermano y querido amigo? ¿Obedeces o haces lo que tú crees que debes hacer? Hay personas que dicen, es todo lo que puedo hacer. El Señor nos enseña por su palabra en este precioso libro. Dice en Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y él pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Cuando tienes al precioso Espíritu Santo en tu corazón, tú pides al Señor y ese precioso mensajero enseguida reporta al tercer cielo y dice, mira la situación que está pasando tu siervo. Ayúdalo rápido. Me imagino y entiendo que así será. Y la respuesta de Dios viene inmediatamente porque Él conoce tu corazón y tu pensamiento como mi corazón y el mío. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.